6:28 de la tarde, seguimos al aire en Laúd Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Y yo no sé si les he contado que para mí mi día favorito es el lunes, y cuando no es el lunes es el martes, porque acá hablamos tanto de literatura como de poesía, y hoy tenemos a un gran invitado que tiene una gran trayectoria en estos géneros literarios. Estamos hablando de José Zuleta Ortiz. Él ha escrito más o menos 5 libros de cuentos, 4 de poesía, 2 novelas, y recientemente ha sacado un libro sobre cuentos que se llama Sol bajo la lluvia. Pero, ¿qué les parece si le damos precisamente la bienvenida en este momento, pues para que nos cuente esta gran experiencia en materia de literatura? José, bienvenido a Laúd Estéreo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy pues listo y presto a hablar con ustedes. Claro que sí, no, acá estamos muy contentos porque en este programa cada martes nos gusta hablar de poesía, cada lunes de literatura, y usted es una persona que tiene una trayectoria muy grande, y yo quisiera arrancar preguntándole eso, ¿no? ¿Cómo fue ese inicio, esa incursión en la literatura en un país como Colombia? Y cómo ha sido también mezclar estos géneros literarios, ¿no? Hay personas que se especializan, no sé, solamente en el cuento, encuentran ahí como su zona de agrado, otras personas en la poesía y otras personas en la novela, pero usted ha incursionado en estos 3 géneros que son muy difíciles y también muy diferentes entre sí. Bueno, yo comencé escribiendo cuentos, luego escribí poesía y los últimos años he estado dedicado al género de la novela. No es tan extraño que los escritores intenten varios géneros. Casi todos los narradores hacen tanto cuento como novela y generalmente comienzan por el cuento. Para mí ha sido muy interesante poder, pues como soy lector de todos los géneros, soy lector de poesía, lector de cuento y lector de novela, pues y amo tanto los 3 géneros, pues he intentado los 3 géneros. Sí, yo creo que ahí es donde aplica un poco que justamente un buen escritor es primero un buen lector. Y yo le quiero preguntar justamente a usted, José, en medio de toda esa incursión que nos está contando, no sé, hay muchas personas que tenemos rituales a la hora de irnos a dormir. Por ejemplo, a mí me gusta tomarme un buen tecito en leche y digo, me voy a desconectar de las pantallas, es momento. Pero usted, en toda esa trayectoria literaria que ha tenido, ¿por qué decide incursionar en los cuentos para dormir? Y justamente ya adentrándonos a esa narrativa, ¿cuál es la particularidad que tiene ese tipo de literatura? Bueno, el cuento es un género que nos volvió lectores a casi todos los lectores, porque es el primer género narrativo con el cual tenemos una experiencia de lectores, tanto cuando hemos sido niños y nuestros padres nos han leído. Eso era una costumbre que se ha ido perdiendo, pero que era una costumbre hermosa. Nos dormían leyéndonos cuentos, o antes de dormir nos leían un cuento, y entonces entrábamos al mundo de la literatura a través de los cuentos. Luego también el hecho de la brevedad, de que uno pueda leerse de un tirón una historia completa, que sea una sola experiencia estética y que sea completa, eso también hace de ese género algo muy atractivo. Y yo pues creo que cuando uno está acostumbrado a eso, a leer y a oír una historia, el cuento es un gran compañero y en muchos países sigue siendo un género que se usa diariamente. Incluso hay el mundo anglosajón, por ejemplo, es un mundo donde el cuento es casi que una costumbre cotidiana. La gente lleva libros de cuentos al metro o al tren, la gente oye un cuento mientras maneja. En el mundo que parece tan hipermoderno y tan hipertecnológico, el cuento sigue siendo un género que nos permite una experiencia estética y una historia en una sola tenida. José, y antes pues de adentrarnos más hasta ahora, a mí algo que me llama mucho la atención de su trayectoria es que usted durante 15 años dirigió en las cárceles colombianas el taller de escritura Libertad bajo palabra.
Me encantaría que nos contara un poco cómo fue esa experiencia que usted aprendió, qué grandes enseñanzas usted dejó allá y cómo esto pues le ha aportado para el José que está hoy en día. Bueno, esa es una experiencia muy importante en mi vida, muy transformadora, me confrontó muchísimo, me hizo cambiar muchas ideas, muchos prejuicios, me hizo ver el país y a las personas de otra manera. Entendí que el mundo no está dividido entre los buenos y los malos, y que los malos están en las cárceles, que es como lo que todo el mundo piensa, sino que allá hay sujetos, individuos de todas las condiciones, gente como uno. Y también me aproximé a unos seres que tienen muy pocas posibilidades de realización, digamos, y que ven en la literatura dos cosas. Una, como lectores, ven una posibilidad de salir de la cárcel, estando en la biblioteca de la cárcel, a través de la lectura. Eso fue una cosa que advertí yendo allá a esas bibliotecas todas las semanas y había gente que iba todos los días a la biblioteca a leer porque era una manera de no estar en la cárcel y además de tener una experiencia de lectura. Eso para mí fue muy importante. Y lo otro fue ver que todos querían escribir, muchas de esas personas, de esas mujeres, querían contar un poco lo que les había pasado y tratar de entender un poco lo que les había pasado, porque es que la situación de un preso o de un prisionero muchas veces es algo que lo sorprende al mismo y que no todos los que están en las cárceles son criminales de carrera, digamos así, sino que son personas que de pronto están ahí por algo que pasó. Entonces la escritura es una manera de pensar en su propia vida, en su historia, en lo que les pasó, en su relación consigo mismos. También es una manera de tratar de perdonarse a sí mismos o de perdonar, de entender. Entonces, es una experiencia que para mí fue muy confrontadora y también el que aprendí fui yo un poco y yo agradezco mucho porque es una gente muy generosa, muy dada y yo aprendí mucho de ellos y de ellas. Claro que sí, José. Digamos que, como usted lo menciona, la literatura nos regala libertad y en esa situación, pues es también como un aliciente para pensar en esos mundos posibles, ¿no? En lo que está fuera de los muros. Yo quería preguntarle precisamente si esta experiencia le ayudó o le aportó también a la creación de cuentos, ¿no? A la creación de historias y sobre todo cómo abordarlas, ¿no? Muchas veces cuando uno está en el colegio o en la universidad es como el cuento tiene una estructura, ¿no? Inicio, nudo, desenlace, pero lo que ha demostrado la literatura es que es un rompecabezas con el que usted puede jugar y arrancar por el final, por ejemplo, enganchar al lector con lo que va a pasar y que quede atrapado con ese misterio, ¿no? De cómo transcurren las cosas. ¿Qué nos podría contar en ese aspecto? Bueno, yo, como fue una experiencia tan larga que duró pues eh, 15 años, yo hice unas carpetas, unas notas sobre lo que iba pasando en los talleres, sobre lo que me iba encontrando, sobre la gente que conocía, sobre las historias que oía. Hicimos varias cosas. Una fue que creamos una publicación que era anual, donde se recogían los mejores trabajos escritos por las prisioneras y los prisioneros, y a eso le pusimos el título de Fugas de Tinta. Hicimos 15 libros que se llaman Fugas de Tinta, uno por año durante todo el programa, que están en línea y cualquiera los puede descargar. Y además de eso, yo personalmente hice un trabajo literario. Empecé haciendo unas notas y finalmente terminé escribiendo cuando me salí del programa. Hice una novela que se llama Una versión de los hechos, en la cual yo un poco planteo las grandes ideas que me produjo esa relación con ese programa. Y esas ideas pues tienen que ver con la ley, tienen que ver con los prejuicios, tienen que ver con el lenguaje, tienen que ver con el mundo visto desde allá.
que es otro mundo. Y también con un poco luchar contra el prejuicio, contra los eufemismos, contra ese supuesto mundo perfecto donde todos somos incluyentes, inclusivos, donde modificamos el lenguaje para no hacernos daño. Toda esa cosa que en las cárceles desde luego no existe y en el lenguaje popular tampoco existe, y que es más una construcción de algunas universidades norteamericanas que nosotros estamos adoptando. Y yo quería como conversar un poco de lo que yo viví, la experiencia como profesor de escritura creativa en esas cárceles, y hice esa novela. Definitivamente, José, yo creo que es un trabajo muy significativo el que usted nos está compartiendo a esta hora, muy profundo, y uno como que se va imaginando lo que usted va relatando, ¿no? Cómo fue esa experiencia, esos momentos de hacer también esos talleres. Pero volviendo un poco al tema de Sol bajo la lluvia, hay algo que me parece muy interesante, y es que usted nos da una receta, y es ¿qué tal si usted se toma en la tarea de leer uno de esos cuentos cada día? Y yo creo que aunque a veces también vemos esas barreras físicas de las cárceles, también hay unas cárceles, digamos, que traspasan un poco eso físico, ¿no? Y van hacia la mente, hacia la misma persona, hacia un día a día, hacia un día caótico. ¿Qué importancia tiene pues este libro, cada uno de estos cuentos, y cuál sería como esa invitación para aquellos que nos están escuchando y que quieren adentrarse a esta lectura? Bueno, Sol bajo la lluvia es una antología que recorre toda mi carrera como cuentista desde hace 40 años hasta hoy. Hay cuentos de todas, desde el primer cuento es un cuento sobre la muerte de mi abuelo. Mi abuelo se mató en el accidente de Gardel, le dicen a ese accidente, pero pues en ese accidente se mataron otras personas, entre ellas mi abuelo. Y mi abuelo narra ese accidente en ese cuento. Ese cuento lo escribí en 1985. Y a partir de ahí, pues he escrito cuentos durante todo este tiempo, estos 40 años, y hay un poco de, la antología es un recorrido por todas esas décadas de escritura de cuentos. Básicamente está basada en 5 libros de cuentos, y ahí hay muchos temas, hay muchas historias en las cuales hay muchos narradores, hay narradores en primera persona, en tercera persona, hay narradores que son niños, hay narradores que son mujeres, en fin, hay muchos temas, el amor es un tema, el abandono es un tema, el alcohol es un tema, eh, la sexualidad, la sensualidad, la poesía, todos son temas que están tratados en estos cuentos. Entonces, pues digamos que en ese libro uno puede ver como la carrera de un cuentista a través de su vida, ¿no? Hay muchos de esos cuentos que están parados en experiencias propias, que digamos, usé una experiencia propia para hacer los cuentos, entonces también de algún modo hay un poco un rastro de lo que ha sido mi vida. Hay algunos que ocurren en Barcelona, otros que ocurren en el Pacífico colombiano, otros ocurren en Madrid, otros ocurren así, en los sitios donde he vivido y en los cuales me han ocurrido cosas. Entonces, pues es un panorama muy amplio de historias desde muchos enfoques y con muchísimos, digamos, con distintas y variadas tonalidades, dependiendo pues de la historia de que se trate. Pues bueno, usted nos deja ahí justamente, José, un gran reto, un gran desafío literario, y queremos agradecerle por esta entrevista, por llevarnos a este mundo también detrás de cámaras del escritor. Pero por supuesto, pues por último queremos pedirle un favor, y es recuérdenos dónde podemos acceder a esta obra literaria, dónde lo podemos seguir quizás en redes sociales, y qué hay que hacer para estar ahí pendiente de todos sus lanzamientos literarios. Bueno, el libro fue publicado por Sex Barral, que es una colección de literatura de Editorial Planeta. Está en todas las librerías de Colombia en este momento y lo pueden conseguir también en los portales que venden libros. Ahí también ya hay un poquito, en las redes sociales ya hay alguna crítica y alguna pues comentarios y
cosas sobre el libro. Entonces, pues los invito de verdad a que lean estas historias. Creo que son historias conmovedoras que están, creo yo, bien escritas. Muchas gracias a la UD por permitirme estar con ustedes esta tarde. Gracias a usted, y ahí está José Zuleta, un gran escritor colombiano que nos está acompañando a esta hora. A todos ustedes también les dejamos esta invitación, Sol bajo la lluvia. Seguramente un libro lleno de cuentos que trascienden las letras y nos llevan a eso, ¿no? A salir un poco de esas cárceles, pero también a poder encontrar el mundo de los sueños. 6:44 de la tarde, estamos al aire en la verdadera alternativa de la radio.